Club de Prensa Washington. Hoy en el programa, en Estados Unidos, Joe Biden arremete contra Donald Trump en la cena de corresponsales de la Casa Blanca. Soy un hombre adulto que se presenta contra un niño de 6 años. Estas fueron las palabras del actual mandatario para atacar a su rival republicano. ¿Qué más dejó este evento durante este pasado fin de semana? Trump y DeSantis se reunieron en privado durante varias horas en la Florida. El encuentro, que fue organizado por un amigo en común de ambos, habría servido para aliviar tensiones y para hablar de una posible recaudación de fondos. ¿Qué dejó esta cita? Y México presenció su segundo debate presidencial. Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez debatieron sus propuestas en torno al crecimiento económico, empleo y cambio climático. ¿Quién fue el ganador de esta noche? Yo soy María Molina y les doy la bienvenida a una nueva edición de Club de Prensa Washington. Hoy es lunes, es 29 de abril y estamos nuevamente en este espacio en el que analizamos los episodios más relevantes de la actualidad internacional, como siempre, con los mejores periodistas, corresponsales y analistas desde Washington y también desde el resto del mundo. Hoy me acompaña aquí en el estudio el analista político y profesor en la Universidad de Georgetown, el profesor Eric Langer. Y también de manera remota desde Madrid, España, el analista internacional y cofundador de Latinia. Esto es un observatorio de estudios latinoamericanos, Amin Lejarza. Pero antes de comenzar, también les invitamos a ustedes a que formen parte de esta mesa de trabajo. Siéntense con nosotros, tómense un café, háganos llegar sus opiniones y sus puntos de vista. Siempre los leemos. Escríbanos en nuestra cuenta en X. Allí nos encontrarán como @ClubPrensaNTN24. Comenzamos. Bienvenidos. Profesor Langer, Amin Lejarza, muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Y bueno, este fue el fin de semana de los corresponsales en Washington. Un fin de semana que se produce, profesor y Amin, todos los años desde hace un siglo. Casi que es una tradición, una de las tradiciones más importantes en la ciudad de Washington, en la capital estadounidense, donde el presidente de los Estados Unidos se reúne con los corresponsales habituales de la Casa Blanca y entre chistes y bromas y divertimento, pues también se habla sobre temas importantes. En esta ocasión, pues sobre todo lo que tiene que ver con la campaña electoral, por ejemplo, porque estamos en un año electoral. Profesor Langer, empiezo con usted. ¿Cómo vio esa cena de corresponsales, la aparición de Joe Biden? ¿Cómo lo vio de salud? ¿Cómo lo vio frente a los corresponsales? Bueno, me pareció que Biden estuvo bien. Estaba, bueno, visto como siempre. Se nota que es viejo, pero es viejo. Y me parece que, bueno, hizo unos buenos chistes, como decías vos. Lo interesante es con el humor. El humor es bien subversivo de alguna forma, porque para tener una broma hay que siempre tener una semilla de verdad en algo, ¿no? Entonces uno puede dar indirectas a cosas y llegar a verdades que uno no puede llegar, o digamos es más eficaz llegar así que decirlo directamente. Y creo que eso logró a Biden con algunos de sus comentarios sobre su contrincante electoral, el expresidente Trump. Entre chiste y chiste se van diciendo verdades, así es, profesor. Y antes de ir con Amin, quiero que miremos uno de los momentos de los que más se ha hablado durante esta cena de corresponsales, que fue cuando el presidente Joe Biden hizo un chiste sobre sí mismo, sobre su edad y a la vez atacó a su rival. Las elecciones de 2024 están en pleno apogeo. Y sí, la edad es un problema. Soy un hombre adulto que se postula contra un niño de 6 años. Amin, tú estás en Madrid, estás acostumbrado al humor negro, a este humor tan de España y que se ve tanto en esta cena de corresponsales. ¿Cómo viste esa broma del presidente Joe Biden en la que dice que el expresidente Donald Trump es un niño de 6 años? Que sí, que él está mayor, pero que el otro pues es un niño de 6 años. Bueno, primero de todo, buen día. La verdad que creo que Biden ha dado en esta campaña el giro que necesitaba, ¿no? Ellos, los demócratas, han sabido entender que la edad era un problema
muy importante de cara a la ciudadanía. Entonces, a través de todas estas campañas que se han hecho, que se están haciendo a través de redes sociales, ¿no? Ese incremento de la presencia de Joe Biden en redes sociales en estas campañas, él ya ha dado el broche final, diría yo, o no el broche final, sino más bien el broche que necesitaba. Es decir, si todo el mundo va a estar hablando de mi edad, yo mismo voy a ser partícipe de ello, porque es mucho más fácil reírme o reírse de uno mismo para relajar y distendir el tema. Y efectivamente, como bien indicaba el profesor, el humor ayuda mucho, porque efectivamente aquí en España decimos mucho lo de entre broma y broma, la verdad se asoma. Y efectivamente en este caso ha pasado tal cual. Él ha querido rebajar inclusive y generar un punto de decir: yo soy el adulto en esta conversación, soy mayor que Donald Trump, pero soy también en esa madurez que todo el mundo me achaca, soy la persona que de verdad va a poder entender y va a poder arreglar los problemas futuros y actuales con madurez. Yo creo que es un poco el cómo ha llevado él el discurso, y creo que ha sido una manera, en este caso, bastante acertada de cómo redirigir esta polémica, ¿no?, que se genera entre las edades tanto de Joe Biden como de Donald Trump. También hay que tenerlo en cuenta. En otros países también se dice entre chiste y chanza, la verdad se alcanza. Pero profesor, es que digamos que algo que está sucediendo en esta campaña es que cualquier persona que no creyera que el presidente Joe Biden está mayor, pues ya son tantos los bombardeos con relación a ese mensaje de que el presidente Joe Biden está mayor, que uno siempre termina mirando a ver si se va a ir por la puerta que no es, si se va a despistar, si va a decir una palabra que no es. Y ahora el propio presidente está él mismo hablando de su edad todo el tiempo, porque también está pasando en los actos de campaña. ¿Esto le beneficia hablar él mismo de su edad? Sí, le beneficia porque en realidad hay dos cosas que el presidente Biden no puede cambiar que están en su contra. Uno es su edad, otra es la inflación. La inflación en realidad no puede hacer mucho porque, bueno, lo que pasó es lo que ha pasado y los precios son como son. Pero sí depende de la perspectiva que le dé. Y me parece interesante que no dice, porque muchos dicen, miren, el expresidente Trump tiene, creo, 4 años menos que él. Eso también es bastante mayor y además algunos dicen que mentalmente le está pasando cosas que está peor que Biden en ese sentido, porque a veces cuando habla no habla bien claro y confunde personajes, etc. Pero Biden no lo toma así, sino dice, bueno, yo asumo quién soy, caramba, y entonces, ¿qué quieren con eso? Yo entiendo, y mientras que él entienda qué es lo que es, no, eso quiere decir que está bien. El problema con la edad es con el Alzheimer o algo así, es si empieza a no entender en qué posición está. Entonces, él está tratando de decir, y seguramente tiene muchos consejos de la campaña, que tiene que asumir quién es, porque no se puede esconder eso. Aún seguramente se ha hecho bastante cirugía plástica y todo eso, pero ¿qué importa, no? Ya a los 80 y pico años ya muy difícil esconder eso. Entonces así se queda con lo que él tiene y más bien trata de cambiar la percepción sobre eso en vez de tratar de cambiarse a sí mismo. Me parece muy inteligente. Hablar de experiencia y no de vejez, digamos. Sí. Dice la leyenda que el expresidente Donald Trump tomó la decisión de lanzarse a la presidencia en una cena de corresponsales hace algunos años. Y es que él estaba sentado ahí entre el público y el entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, hizo chistes, como siempre, muy pesados, porque es que todo hay que decirlo. En esta cena de corresponsales, los chistes pueden tornarse pesados, profesor, bastante pesados. Y que Donald Trump en ese día fue cuando decidió que él se iba a lanzar a la presidencia. Pues bien, en esta oportunidad, el expresidente Donald Trump no estuvo trinando, no estuvo mandando mensajes a través de Truth sobre la cena de corresponsales. Sin embargo, horas después sí puso el siguiente mensaje a través de su plataforma de Truth. Miremos. La cena de corresponsales de la Casa Blanca fue realmente mala. Colin Jost bombardeó y el corrupto Joe fue un desastre absoluto. No hay nada peor que esto.
no le gustó al expresidente Donald Trump la cena de corresponsales de la Casa Blanca. No es para nadie un secreto que, en general, el expresidente Donald Trump tiene una relación complicada con la prensa. De hecho, cuando él estaba en la Casa Blanca, él no asistió a estas cenas de corresponsales. Él tomó la decisión de no asistir a las cenas de corresponsales. Amin, ¿cómo ves la reacción del expresidente Donald Trump y su relación con la prensa, como se puede ver ahí reflejada? Bueno, yo creo que él claramente da a entender que es un hombre que no sabe aceptar la crítica, ¿no? Y menos aún, creo que también es lo suficientemente inteligente, en cierto modo, para entender que al no ser una persona que acepta la crítica de una manera, digamos, en aras de ver algo constructivo, él es consciente de que es una persona pasional y que eso le puede jugar alguna mala pasada. Entonces, él es consciente de que mejor mantenerse alejado de ambientes que le puedan generar distensiones que no son necesarias para su propia imagen pública, que a veces puede parecer que no le importa por ciertos comentarios o ciertos asuntos en los que él se mete, pero creo que está muy bien medido siempre, en todo momento, en qué problemas hay que entrar, ¿no? O sobre qué problemas hay que generar un mayor alboroto y en qué situaciones no le conviene generar ese alboroto. Y la prensa es claramente un elemento con el que él nunca se ha entendido, ni en su faceta realmente ni de empresario, ni en su época ni de como empresario. Era una persona que fuese fácil para la prensa. Entonces, bueno, que al final en una cena de corresponsales tomase la elección tras alguna que otra broma pesada del expresidente Barack Obama, no me genera ningún tipo de duda por lo que venimos diciendo, ¿no? Por lo que yo creo que él es una persona que no genera o que no acepta muy bien la crítica en ningún estadio, ya sea más institucional, él como presidente o como cargo público o él como empresario. 1, 2, 3, 4. Mientras esto sucedía en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, en el Hotel Hilton, entre iban los chistes y venían los chistes, pues la verdad es que en las encuestas el expresidente Donald Trump va subiendo. Les comparto a ustedes dos lo que está sucediendo en las encuestas. Hoy, la cadena CNN publica una encuesta que dice que si las elecciones fueran hoy, Donald Trump contaría con el 49% de los votos, mientras que el presidente Joe Biden contaría con el 43%. Es decir, Donald Trump le lleva 6 puntos de ventaja al presidente Joe Biden, según esta encuesta de CNN. Y en las generales, en el promedio general, Trump le lleva una ventaja del 1%. Amin, ¿cómo ves a Donald Trump en las encuestas y por qué está empezando a tener cada vez más ventaja contra el presidente Joe Biden? Donald Trump, desde que... Sí, Donald Trump, desde que abandonó la Casa Blanca hace 4 años, él empieza él empieza ya su campaña, ¿no? Es decir, él empieza a generar ese caldo de cultivo de cara, aparte de poner en duda, ¿no? su derrota y a generar un caldo de cultivo en la población de Estados Unidos sobre lo ilegítimo del que su contrincante llega al poder. Entonces se produce una situación en la que se vuelven a encontrar las mismas personas y en la que él ha estado durante 4 años haciendo, haciendo permanecer un mensaje, y es en el que él debería haber ganado, él debería de ser el presidente, y en el que su electorado o las personas que se están acercando hacia esas posiciones son personas que tienen que rinden bajo casi, diríamos, 2, 3 premisas. Es decir, un votante republicano, evidentemente, un votante republicano, digamos, no tradicional, sino un votante republicano de Donald Trump. Hablemos también de las personas que tienen una desafección, ¿de acuerdo?, a la política en general, da igual que hayan votado en algunas elecciones a republicanos, en otras a demócratas, y a esas personas también se les ha podido llegar con un mensaje de yo no soy igual que el resto de políticos, y él ha demostrado que él no sigue nunca un código de conducta de la corrección política. No sería la principal seña de identidad de Donald Trump. Y luego, digamos que hay una tercera
hay un tercer factor, que es todo lo que a Biden durante estos 4 años pues no le haya salido tan bien. Es decir, se ha encontrado con situaciones muy complicadas, hablamos de Ucrania, hablamos del COVID, hablamos de situaciones en ese sentido con las que al final tienes que gestionar como puedas, o como ya decía el profesor, ¿no? Ya no hablemos de la inflación, o no hablemos de cuestiones como pueda ser el mercado laboral, etcétera, etcétera. Le cuesta más, aunque hayan sido, por ejemplo, en el mercado laboral, muy buenas. Es decir, se ha ido acercando hacia una gran masa y hacia una gran parte del electorado con esas 3 distintas situaciones que se le han ido dando, y eso le ha permitido a Donald Trump ir creciendo e ir gestando de manera una fidelización de su propio electorado de manera asombrosa y que Biden no ha podido gestionar hasta hace bien poco, hasta este propio año, casi finales del pasado, principios de este 2024. Entonces le saca mucha ventaja en ese sentido. Y el expresidente Donald Trump movió una ficha importante durante este fin de semana porque en la Florida se reunió con el gobernador Ron DeSantis. Sobre eso hablaremos al regresar de este bloque de comerciales. Ya volvemos. Ya regresamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. Son las 10 de la mañana y 21 minutos en la costa este de los Estados Unidos y regresamos a esta edición de Club de Prensa Washington. Y nos vamos para la Florida, porque en la Florida se produjo durante este fin de semana un encuentro entre el expresidente Donald Trump, previsiblemente el candidato republicano para las próximas elecciones presidenciales, y Ron DeSantis, el gobernador de la Florida, quien hasta hace unos meses era también aspirante a la presidencia por el Partido Republicano. Él quiso quedarse con esa nominación, profesor, y durante este fin de semana, después de todos esos ataques que hubo durante la campaña, en donde Donald Trump le decía de sanctimonios, en donde Ron DeSantis decía que Donald Trump no era el presidente adecuado, etcétera, pues al parecer están enfilándose y al parecer Ron DeSantis podría entrar en la campaña de Donald Trump, por lo menos a recoger fondos. ¿Fortalece esto la campaña de Donald Trump, el hecho de que se haya producido esa reunión y posiblemente una alianza con Ron DeSantis? Bueno, vamos a ver, pero definitivamente sí hay una posibilidad que eso ayude a Trump. Parece que está sacando así la fealdad, bueno, no sé, con fidelidad de los que han perdido contra él. Se han dicho palabras muy duras, pero en la política todo vale y después se vuelven amigos porque creo que DeSantis se da cuenta si él quiere seguir adelante y ser una figura política a nivel nacional, él tiene que incorporarse y seguir también con su red y más bien fortalecerla y la forma de hacerlo con mucho cuidado porque Trump sabe cómo sacar mucho dinero también de ellos y crear sus propias redes de lealtad. Es conseguirle dinero a Trump, lo que quiere decir que puede ser que tenga alguna posición después en una futura administración Trump y quizás se puede perfilar también como vicepresidente o un próximo presidente porque está tomando un rol positivo, constructivo dentro del Partido Republicano que al final de cuentas va a valer para él en el futuro. Amin, ¿tú cómo ves la llegada de Ron DeSantis a la campaña del expresidente Donald Trump? Para el profesor podría incluso llegar a ser considerado como vicepresidente. ¿Cómo lo ves tú? Pues tengo que coincidir en que Ron DeSantis creo que ha entendido que todavía el electorado republicano necesitaba un candidato evidentemente fuerte a nivel nacional. Por ejemplo, Ron DeSantis es alguien que aquí en España sí conocemos bastante por todo lo que ha generado el efecto Ron DeSantis, ¿de acuerdo? Es decir, en Europa le tenemos muy en cuenta desde el punto de vista de que se le veía como un contrincante al estilo Trump, pero más joven, que era este punto que hablábamos anteriormente, que parecía interesante a tener en cuenta y como un sucesor, pero igual efectivamente necesita todavía hacerse y conocerse él mismo cómo es la política a nivel nacional. Luego la Florida además es un estado muy importante siempre en cualquier comicio y en los comicios presidenciales.
Entonces, creo que Trump ahí también tiene esa necesidad, ¿no? Tiene los fondos, tiene el sentirse tranquilo y fuerte en la Florida con Ron DeSantis, o más fuerte aún si cabe, mejor dicho, porque él tampoco es que se sienta apartado allá. Pero lo que yo personalmente veo es que DeSantis se ha dado cuenta de que no era el momento, a pesar de que lo ha intentado, de que ha sido una toma de contacto y de que efectivamente en política hoy nos pegamos y mañana nos abrazamos. Entonces, partiendo de que todos sabemos bien aquí que hemos visto muchas casas en las que se han matado y luego se han querido, ahora Ron DeSantis está viendo cómo puede ir aprendiendo poco a poco y evidentemente postularse. Igual no sé si a vicepresidente, no creo que vaya tan rápido porque veremos en el caso de que Donald Trump gane, cómo puede quemar su figura política durante una administración Trump 2.0 o una nueva administración Trump. Entonces, yo no sé si sería tanto como vicepresidente, pero veremos, yo le veo más en la administración, en cualquier caso, con otro rol. Sin duda, a mí eso es una de las cosas que más me ha impactado siempre de las campañas y en especial aquí, profesor, en los Estados Unidos, lo duro que se dan durante las primarias, porque utilizan términos muy despectivos, muy duros, se atacan ferozmente y luego cuando pasan las primarias se unifican alrededor del candidato que hasta hace unas semanas o meses criticaban fuertemente. La única que no se ha unificado y que no creo que se vaya a unificar es Nikki Haley. ¿Ya el Partido Republicano está completamente enfilado alrededor de la figura de Donald Trump? Bueno, en realidad los más importantes que Trump necesita convencer es la gente de Nikki Haley. Entonces, todavía queda algo por hacer y vamos a ver cómo va a ser eso, porque el asunto con Nikki Haley es que ella de alguna forma se ha vuelto como el paladín de los Never Trumpers, de los que quieren mantener el Partido Republicano como era antes. Y para mantener su marca, yo creo, vamos a ver cómo pasa loco, porque en la política todo es posible, ella se va a quedar alejada tanto como posible, porque en primer lugar sabe que no va a conseguir una posición en la administración Trump. Y en segundo lugar, le ayuda para ella en su propia marca, decir, no, yo soy diferente, yo no me quemo con lo que va a hacer Trump en el futuro. Entonces, en el futuro yo puedo ser lo que debería ser el Partido Republicano, que supuestamente de una forma diferente, pero obviamente no hay un Partido Republicano tradicional porque la tradición siempre cambia, ¿no? Entonces, en realidad, pero sí, ella quiere, creo, crear su propia marca y para eso necesita no estar tan cerca a Trump para no embarrarse con cualquier cosa que pasa con Trump. Porque como sabemos, Trump tiene mucho carisma y tiene obviamente mucho apego y como hemos visto, hasta podría ganar las elecciones mañana. Pero al mismo tiempo es una persona sumamente caótica y tiene tanta gente que lo ama y puede ser que tenga aún más gente que lo odia. Entonces ella quiere poder atraer a los dos para mantenerse en juego para el futuro. Ella es bastante joven, entonces tiene mucho futuro político todavía. Y para ella creo que es lo más inteligente hacer. Y en estas dos alternativas que hay, que son el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pues algunos siguen mirando a una tercera alternativa que tiene muy pocas posibilidades, pero pues que finalmente sigue ahí, que es Kennedy Jr. Y me detengo en él porque justamente durante este fin de semana el expresidente Donald Trump se refirió a él. Mientras sucedía la cena de corresponsales, estaba hablando Donald Trump sobre Robert Kennedy Jr. y él decía que, pues, que era más de izquierda que cualquiera dentro del Partido Demócrata. El hecho de que Donald Trump le esté poniendo la lupa a Kennedy quiere decir que está pensando que le puede quitar algunos votantes a mí. Bueno, yo creo que Donald Trump sí que tiene miedo siempre a una cuestión, ¿no? Y es el efecto mediático que pueda causar cualquier otro contrincante. Entonces, sí, podemos decir que Trump tiene algún cierto miedo, pero es por el efecto mediático que Robert Kennedy Jr. pueda generar, ¿no? De alguna manera
y ensombrecer su gran figura. Es decir, creo que en Estados Unidos, sobre todo, evidentemente, que estamos hablando, genera siempre mucho ruido mediático, es un Kennedy, tristemente. Es un Kennedy, entonces digo tristemente por la historia, evidente, de, de los Kennedy, pero a lo que quiero ir es a que, a que yo creo que es más por el efecto mediático que él pueda llegar a generar si hace o marca una buena estrategia. Cambio drásticamente de tema porque la otra noticia de portada aquí en los Estados Unidos tiene que ver con las universidades. Profesor Yamil, lo que está sucediendo en los campus universitarios de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos. Estamos hablando de Yale, estamos hablando de Harvard, de Columbia, estamos hablando aquí en Washington de la Universidad George Washington. Estudiantes, ellos dicen que de forma pacífica, se están manifestando en contra de todo lo que está sucediendo en Palestina. Están saliendo a manifestarse a favor de los palestinos y algunas de estas manifestaciones se han tornado incluso violentas. Desde Columbia, hace minutos vimos que la presidenta de la Universidad de Columbia ya les dijo a los estudiantes que tienen que levantar los campamentos voluntariamente. No explicó qué va a suceder si no los levantan, pero les dijo tienen que levantar los campamentos. Profesor, yo esta pregunta se la quiero hacer a usted como profesor. Independiente a cuál sea el tema, Palestina, Gaza, Ucrania, Rusia, ¿cómo pueden hacer las universidades para preservar el derecho de los estudiantes a manifestarse, pero al mismo tiempo cuidar la seguridad de los estudiantes? Porque es que pues en este momento también estudiantes judíos se están viendo amenazados. Bueno, me parece que los casos de amenazas hacia estudiantes judíos son muy pocos. Y por lo general hay que... hay que todavía seguir manteniendo el derecho de la primera enmienda, que es el derecho de hablar, que más bien eso es lo que fomentamos con los estudiantes, porque hablando uno piensa también. Me parece que muchas administraciones universitarias están actuando mal en usar la policía, más bien deberían dialogar, porque lo que los estudiantes quieren no es tanto una... Lo que quieren concretamente es que las universidades se deshagan de cualquier inversión que ellos tengan en Israel y todo eso. Y la mejor forma en realidad de hacer eso es decirles a los estudiantes, bueno, vengan, vamos a ver cómo podemos hacer eso. A ver, ¿cuál es la dificultad? Porque no es tan sencillo hacerlo. Y más bien entrar un diálogo con ellos en vez de simplemente reprimirlos, porque eso es un muy mal ejemplo. El problema con Colombia en particular, que desató todo eso, fue que la presidenta de Colombia es una señora que nació en Egipcio, es una musulmana. Entonces, tiene una presión especial sobre ella, porque los políticos acá, aquí están en contra de los musulmanes y todo eso, y los palestinos y solamente pro Netanyahu, porque creo que hay que diferenciar entre el gobierno de Israel y los judíos, que entonces ella se sintió demasiado presionada para controlar la situación y lo vio en forma de control en vez de negociación. Y me parece la forma más inteligente es más bien utilizar la negociación sobre algo que es razonable, porque al final de cuentas lo que está pasando en Gaza es inaceptable. Es inaceptable. A matar a tantos niños y mujeres y civiles que no tienen nada que ver, aún con la masacre que hubo el 7 de octubre. Y en llamar a la negociación y hablar con ellos, se puede ya arreglar algo. Porque hay una cosa, ¿no? Que las universidades tienen sus estacionalidades también. Estamos entrando en las últimas semanas del semestre o del cuatrimestre y más bien ya van a haber exámenes finales y todos quieren graduarse y todo eso, vienen las graduaciones y todo eso. Entonces es mejor más bien tener el campus tranquilo y los mismos estudiantes también quisieran ir a clases, quisieran terminar sus clases y más bien permitirles eso y decir, bueno, vamos a hablar.
formen un comité, que vengan, vamos a hablar, vamos a ver qué es lo que tenemos, vamos a ver qué podemos hacer, qué no podemos hacer, en vez de decir, no, no vamos a hablar, más bien reprimir. Es que es eso, estamos justamente en ese momento que usted dice, profesor, es que vienen los exámenes finales y hay estudiantes que también quieren estudiar y hay estudiantes que quieren levantar su voz. Entonces, ¿cómo hacemos, Amin, para que ambas cosas puedan convivir, para que los estudiantes puedan decir lo que opinan de forma pacífica, sin que esto le genere un riesgo a otros estudiantes que están en total derecho de poder ir a estudiar? Convivir, qué verbo más idóneo para todo este tema, ¿no? Creo que no puedo estar más de acuerdo con el profesor. Hablaba con amigos que están haciendo estancias de doctorado, algunos en universidades que habéis nombrado en Estados Unidos ahora mismo, y creo que por añadir algo nuevo y no repetir muchas de las cosas que comentaba ya el profesor, con las que estoy muy de acuerdo, creo que la propia universidad es también quien tiene que mostrar, quiero decir, dentro de la pluralidad, de la pluralidad que existe en los consejos de administración y en los estamentos, en los distintos estamentos de cualquier universidad estadounidense. Creo que sería lo idóneo muchas veces es que los estudiantes es gente que aún se está formando, ¿no? Y que tiene que también recoger ejemplos de quienes les forman y quienes gestionan los centros que les forman. Entonces creo que una de las soluciones, conjunto a los comités que ya se comentaba el profesor, podría ser también ver a distintas personas de distintas posiciones o confesiones religiosas juntarse, dar un mensaje de que nos podemos entender y no tenemos que estar de acuerdo, pero sí podemos sentarnos a hablar. Y creo que también eso sería una muestra en gran parte de que la gente reciba un ejemplo mediante el cual pueda tomar esto una situación que, como bien comentabais, en una época en la que ya se acercan exámenes finales, en las que hay estudiantes que quieren graduarse o terminar ya simplemente con todo y terminar de estudiar, es un buen momento en el que este alboroto, pues igual hay que dedicar una semana después de exámenes, hay que buscar espacios al margen, pero que no dificulten a nadie en el correcto desarrollo que tiene una universidad, ¿no? Que es formar a las personas, y en este caso creo que sería una buena manera en hacerlo, en la de que las propias personas que presiden o que gestionan dichos centros educativos intenten mostrarse, no sé si decir unidas, pero sí unidas en prevalecer el diálogo frente a la confrontación y efectivamente mostrar control o una manera poco permisiva de dejar a la gente expresarse no es el método más efectivo para que se calme esta situación. Convivencia, convivencia, que es lo que tanto se necesita en este momento. Nos vamos al siguiente corte de comerciales. Al regresar, Amin, tengo muchas ganas de conocer tu opinión sobre todo lo que está sucediendo en España, mucho movimiento político en España en los últimos días, y también vamos a hablar de México, porque se produjo ese segundo debate presidencial. Todo esto al regresar en Club de Prensa Washington. Ya regresamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. Regresamos en Club de Prensa Washington y ahora mismo me quiero ir para España, porque es que España ha vivido 5 días de vértigo. Amin, tú estás en Madrid, nos vas a poder relatar mucho mejor todo lo que ha sucedido, pero pues es que durante 5 días en España los españoles no sabían si seguían con el mismo presidente o no. Finalmente hoy el presidente Pedro Sánchez dice: no dimito, me mantengo y seguiré con más fuerza si cabe. Amin, ¿cómo se han vivido estos últimos 5 días en España y cómo despierta hoy el país tras esta decisión de Pedro Sánchez de mantenerse en el poder? Bueno, han sido 5 días complicados, un hecho inaudito en democracia en tanto en cuanto no nos habíamos enfrentado a una situación similar. Es verdad que el presidente del gobierno decide seguir, según él, con más fuerza, pero también con muchas incógnitas, ¿no? O sea, el presidente del gobierno no ha respondido preguntas, también
es comprensible en el sentido de, ante un comunicado de esta magnitud, seguramente desde Moncloa preferirían ver cuál era la reacción de la oposición, de otros líderes, esperar un poco como a ver cómo se llenaba el terreno para después ya tener que responder, porque que no se responda ahora no quiere decir, evidentemente, que este tema vaya a desaparecer por arte de magia. Luego, una de las claves que nos ha dejado en tantas incógnitas, ¿no? O tantas preguntas sin resolver que aún podemos tener, sería la palabra regeneración. Él nombra la palabra regeneración. En su anterior gobierno fue un presidente que cambió mucho de ministros, es decir, hizo muchas regeneraciones en lo que son cargos ministeriales, cambiar muchas caras cuando veía que necesitaba, ¿no? ese cambio, y parece que pueden ir por ahí los tiros. Hemos tenido elecciones en Galicia, hemos tenido elecciones en el País Vasco hace más bien poco, y el 12 de mayo tenemos elecciones en Cataluña y el 9 de junio en Europa. Pero viendo las de ámbito nacional, hemos tenido 3 comunidades, o estamos teniendo en 3 comunidades en poco tiempo. Es decir, ha sido una época porque ha sido tanta información que lo podemos catalogar una época, ¿no? Muy inestable. Se creía que iba a dimitir, francamente. Yo personalmente diré que yo creí que dimitiría viendo la situación. Una vez más, Pedro Sánchez nos ha deleitado en ese sentido, ¿no? Con un halo de presión ha conseguido, que es lo que todo el mundo estamos a día de hoy hablando, en este momento hablando, ha conseguido hacer un búnker, ¿no? Nadie sabía realmente nada, pero ni en el propio partido. Personas que trabajan cerca suya no sabían absolutamente nada, solo 2 o 3 personas de su círculo cercano. Y ya te digo que en estos 5 días periodistas, pero propios miembros de su partido, han intentado saber algo más, y ha sido impenetrable la forma en la que Pedro Sánchez ha conseguido guardar esta decisión. Por lo tanto, veremos, pero te voy a decir una pequeña frase que he leído en Twitter esta mañana, que decía: gana el Partido Socialista y Vox y pierde el Partido Popular y Sumar. ¿Por qué? Porque la oposición parece que, aún a pesar de todo, no ha sabido rentabilizarlo bien o de la manera correcta. Como esto va a generar o se prevé que genere mayor polarización, esto va a ayudar sobre todo a Vox dentro de lo que es la derecha, y la izquierda le ha costado rentabilizar que el presidente de gobierno no esté, por decirlo de alguna forma, ¿no? O no se encuentre apto para aguantar con el cargo que ostenta. Entonces, como te digo, unos 5 días muy convulsos en cuanto a no tener casi nada de información ni a hipotetizar mucho, y sobre todo, a pesar de la decisión, adelantar la rueda de prensa 1 hora, iba a ser a las 12 de la mañana, es a las 11 finalmente, etcétera, etcétera. Nos deja muchas dudas, porque todavía necesitamos escuchar al presidente responder a numerosas dudas sobre cuál es ese cambio, o ese gran cambio con fuerza que él quiere dar a España, y con esa fuerza que dice que viene con más aún de la que ya tenía. Para contextualizar un poco, lo que sucede es que en los últimos 5 días el presidente de España, Pedro Sánchez, ha estado de reflexión, profesor. Ha estado de reflexión, pensando a ver cuál es su siguiente movimiento. Ya hoy dijo que se va a quedar. Y todo tiene que ver con su esposa, Begoña Gómez. ¿De qué se le acusa a Begoña Gómez? Pues de que supuestamente se habría valido de su estatus personal, del hecho de ser la esposa del presidente de España, para beneficiar a algunos empresarios que buscaban licitaciones. ¿Podrá seguir gobernando Pedro Sánchez dentro de estas circunstancias y dentro de este manto de duda que hay frente a la persona que duerme todas las noches con él, que es su esposa? Bueno, hay un dicho en inglés: cuando tienes limones haces limonada, y más bien me parece que con esto Pedro Sánchez se ha hecho más bien el hombre indispensable, algo que debería ser en su contra, más bien no utilizado para mostrar que sin él no puede funcionar
el gobierno en este momento y los que no querían que entre la derecha, en particular Vox, pero también el Partido Popular, han visto que, bueno, tienen que seguir con Pedro Sánchez y más bien lo interesante se ha manejado de tal forma que su debilidad, que era que tiene una minoría y más bien el PSOE había perdido en las últimas elecciones, se ha vuelto más bien su fortaleza, que es interesante, un jiu-jitsu político pero impresionante, que más bien ha fortalecido mucho, me parece, a Pedro Sánchez en término, bueno, inmediato y quizás mediano. Bueno, a plazo largo, no sé cómo será a largo plazo, pero en el momento creo que lo que ha hecho ha sido brillante, realmente como una maniobra política. Y nos tenemos que ir de España, volver de regreso a nuestro continente, porque en México hubo debate presidencial. Anoche volvimos a ver nuevamente a Claudia Sheinbaum, a Xochitl Gálvez, ellas dos que son las más opcionadas para llegar a la presidencia, en especial pues Claudia Sheinbaum. En este debate, quiero ver un pedacito de ese debate que sucedió durante el fin de semana. Sus cifras alegres de crecimiento, de empleo, de seguridad, que no hay extorsión, pues yo quiero que le pregunten a los productores de Michoacán, del Estado de México, de Veracruz, cómo la extorsión ha sido parte de la economía y por eso los productos cada vez se encarecen más. Entonces, lo vuelvo a repetir, los delincuentes ya tienen partido y Morena se ha convertido en un narcopartido. Y ella es la candidata de este narcopartido. Cuarta transformación, demostramos también la corrupción de la candidata del PRIAN y al mismo tiempo pues también pudimos contestar algunas de las calumnias porque fueron tantas, como lo dije al principio del debate, que iba a ser un debate de parte de la candidata del PRIAN de calumnias. Me siento muy satisfecha y contenta del desempeño. Lo más importante, hablamos de los logros de la cuarta transformación en los 4 temas, en desarrollo económico, en pobreza y desigualdad, en infraestructura y en medio ambiente. Un México nuevo es posible. Nos decían que la elección ya estaba definida, nos decían que nada más había 2 opciones. Hemos roto esos vaticinios. Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez, todos ellos tras el debate. Rápidamente, Amin, ¿quién ganó y quién perdió en este debate según tu concepto? Según mi concepto, yo creo que el debate lo ganó Claudia Sheinbaum porque sin hacer mucho consiguió salir airosa de todo tipo de ataques. Al final ella no argumentó en gran medida, pero consiguió no embarrarse más de lo suficiente durante el mismo. Entonces yo diría que Claudia. Profesor Langer, ¿cómo vio el debate? ¿Quién ganó y quién perdió? Creo también Claudia Sheinbaum, y la razón es por el formato del debate, que todos hablaban hacia la cámara y no debatían entre sí. Entonces, Xochitl Gálvez, por ejemplo, podía hacer algunas acusaciones, pero Claudia Sheinbaum no tenía que necesariamente contestar. Entonces, quedó así como cada uno daba su programa y bueno, Morena ya tiene eso bastante bien refinado, siempre diciendo que lo que pasó hace 6 años todavía todos tienen la culpa y está funcionando. Elecciones presidenciales durante este año 2024 en México. Una mujer, es muy posible que una mujer sea la próxima presidenta de este país, de México. Ya regresamos en Club de Prensa Washington. Ya regresamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. Empezamos así una nueva semana en Club de Prensa Washington. Hoy es lunes 29 de abril. Gracias por habernos acompañado en este programa. Hoy me acompañaron el analista político y profesor en la Universidad de Georgetown, Eric Langer, y de manera remota desde Madrid, España, el analista internacional y cofundador de Latinia. Es un observatorio de estudios latinoamericanos, Amin Lejarza.
A ellos muchas gracias. También a ustedes por haber compartido durante una hora este espacio de análisis, de opinión y sobre todo de toda la realidad y las noticias a nivel nacional e internacional. Gracias por su compañía. Hasta la próxima.